Bueno, vamos a ver un momentito el tiro horizontal, que es el primer movimiento en 2 dimensiones que se ve, que es un poquito el más sencillo. El tiro horizontal es una media parábola, como se puede observar, y la característica que tiene más importante es que en el tiro horizontal, a diferencia de lo que va a pasar con el tiro parabólico, inicialmente, cuando se lanza un objeto con una cierta velocidad inicial, esa velocidad inicial toda es en el eje X. Es decir, la velocidad inicial es toda componente X. Inicialmente no hay nada de velocidad inicial en el eje Y. Ahí en el eje Y no hay ninguna velocidad inicial, solo hay velocidad inicial en el eje X. Evidentemente, en cuanto este cuerpo haga esta semiparábola, la componente X de la velocidad, que va a ser exactamente igual a lo que valía la velocidad inicial, va a permanecer constante, porque en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Pero va a empezar a crecer, obviamente, la componente Y de la velocidad mediante las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque ya sabéis que tanto en el tiro parabólico como en el tiro horizontal se trata de una composición de 2 movimientos. Una composición de en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme con su ecuación característica, y un movimiento en el eje Y que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre con sus ecuaciones características. Esto es la posición tiempo y, por supuesto, la velocidad tiempo. Pero que en este caso, como podéis observar, tanto la velocidad inicial en el eje Y y como aquí con la velocidad inicial, tanto en una ecuación como en otra, la componente Y de la velocidad inicial va a ser 0, ¿vale? Porque inicialmente, como podéis observar, como ya os he dicho, la componente Y de la velocidad inicial es 0. Pues con esto se calcula absolutamente todo, con la condición de que cuando llega al suelo, la condición de llegar al suelo, ya la sabéis, condición de llegar al suelo, es que en ese momento la posición final es 0 y ya estaría, ¿vale? Entonces se calcula de esa forma. Os dejo un ejercicio resuelto, el ejercicio 12 de la página 250, que es un tiro horizontal, en este caso un tenista que saca con una velocidad de 140 km/h. Hay que recordar que hay que poner siempre las unidades de forma coherente, en este caso le he pasado a metros por segundo, y saca desde una altura inicial, desde 2,20 metros, pues nada, nos pide cuál será la velocidad final y cuál será el alcance máximo. El alcance máximo, la condición de alcance máximo, como os acabo de decir, es que la posición final en el eje Y sea 0. Aquí tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Aplicamos la condición de alcance máximo, que Y valga 0, de aquí sacamos el tiempo de vuelo, y una vez que tengamos el tiempo de vuelo, que es este, es decir, el tiempo que tarda en hacer todo este movimiento, pues el tiempo de vuelo lo sustituimos en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme del eje X y sacamos el alcance máximo. Y luego, como nos preguntan también la velocidad con la que llegará a este punto, pues simplemente aplicamos los tipos de movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Como en el eje X no ha variado la velocidad, pues la velocidad final en el eje de las X será exactamente la misma que desde el principio, porque es la velocidad inicial, mientras que en el eje Y aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabiendo que la componente Y de la velocidad es 0 inicial, y nos sale, obviamente, fijaos, os hago notar el signo negativo de la componente Y como debe ser y el signo positivo de la componente X, expresado de forma vectorial, pues lo tenéis ahí.